Afuera, las campanas que despiden al Papa Francisco aún resuenan en el aire. Pero dentro de los muros centenarios del Vaticano se desarrolla una decisión tan disputada como trascendental. Y el nombre que pronto será pronunciado no solo marcará al nuevo líder de la Iglesia, sino que podría determinar el rumbo de la fe mundial durante las próximas décadas. En el corazón de Roma, bajo las majestuosas columnas de mármol y los mosaicos dorados del Vaticano, se percibe una tensión silenciosa, pero innegable. A simple vista, todo parece en calma. Los turistas capturan imágenes frente a la Basílica de San Pedro. Las oraciones de siglos pasados todavía susurran por los pasillos. Sin embargo, tras esa aparente serenidad, se vive una transición profunda, una que podría redefinir el liderazgo espiritual de más de 1.300 millones de católicos en todo el mundo. El Papa Francisco, considerado por muchos como el reformador más influyente de la historia papal reciente, deja una huella marcada por su valentía, su ternura y también por la polémica. Su pontificado se caracterizó por abrir puertas que durante mucho tiempo habían permanecido cerradas dentro de la Iglesia. Y ahora, mientras su capítulo final llega a su conclusión, todas las miradas se centran en el antiguo y reservado rito que decidirá quién caminará tras sus pasos. La gran incógnita se impone. ¿Quién será el próximo en llevar el anillo del pescador? La respuesta está en manos del Colegio Cardenalicio, ese grupo de altos prelados a quienes algunos llaman los príncipes de la Iglesia. Provenientes de todos los rincones del mundo, estos líderes se reunirán bajo los frescos del techo de la Capilla Sixtina. Pero esta no será una votación común. Es un momento de discernimiento espiritual, un encuentro sereno entre visiones contrastantes sobre el porvenir de la Iglesia. No se trata solo de teología, está en juego la cultura global, la política eclesiástica y las necesidades cambiantes de los fieles en cada continente. Esta noche dirigimos nuestra atención hacia 10 cardenales destacados que podrían ser llamados a guiar a la Iglesia Católica hacia una nueva etapa. Cada uno, forjado por las costumbres y desafíos de su tierra natal, aporta una voz única y una visión que podría marcar el camino de la Iglesia durante muchos años. Empecemos con el número 10. Número 10. El cardenal Wim Eijk, conocido por muchos como el Doctor de la Doctrina. En el 10º lugar de esta lista se encuentra el cardenal Wim Eijk, una figura que destaca por su serenidad firme y una claridad teológica que no deja espacio a la duda. A sus 71 años, es arzobispo de Utrecht y antes de abrazar la vocación sacerdotal, se formó como médico, dedicando los primeros años de su vida profesional al cuidado del cuerpo humano. Con el tiempo, sintió una llamada más profunda: sanar las heridas morales y espirituales de una sociedad moderna desorientada. Hoy, esa misma precisión clínica se refleja en su pensamiento teológico. El cardenal Eijk se caracteriza por su adhesión inquebrantable a las enseñanzas de la Iglesia y no ha dudado en alzar la voz ante lo que considera ambigüedades preocupantes en cuestiones como el matrimonio, la Eucaristía y la doctrina moral. En más de una ocasión, ha manifestado desacuerdo con algunas de las iniciativas más aperturistas del Papa Francisco, posicionándose claramente con el sector más conservador del clero. Sus seguidores lo consideran un auténtico sanador del alma, meticuloso, firme y esencial en tiempos inciertos. Por el contrario, sus detractores opinan que su apego a la tradición podría dificultar su capacidad de conducir a la Iglesia en medio de los retos actuales. Imagínese por un momento a un papa neerlandés,
antes médico, ahora pastor, guiando con manos firmes los hilos desgarrados de la tradición. ¿Podría su fidelidad doctrinal convertirse en un puente de unidad, o más bien acentuar las fracturas internas? Tal vez el próximo cónclave arroje luz sobre esta incógnita. Número 9. El cardenal Fridolin Ambongo Besungu, la voz de África. En la 9ª posición se sitúa el cardenal Fridolin Ambongo Besungu, cuya figura resuena con fuerza en el corazón palpitante de un continente rebosante de fe. Con 65 años, es arzobispo de Kinshasa y uno de los rostros más representativos de una iglesia africana en plena efervescencia y crecimiento. En una región donde el catolicismo vive una expansión sin precedentes, su voz trasciende ampliamente los límites de su arquidiócesis. Reconocido por su imponente presencia y su firme defensa de los principios tradicionales, no son pocos los que lo llaman el León de África. Cuando surgieron intensos debates dentro de la Iglesia sobre la bendición de uniones del mismo sexo, Ambongo marcó su postura con claridad y sin vacilaciones. Reafirmando la dignidad intrínseca de cada persona, sostuvo al mismo tiempo que las doctrinas fundamentales de la Iglesia no pueden moldearse según las corrientes culturales del momento. Su firmeza resonó en numerosas diócesis del continente, consolidando su imagen de líder valiente, dispuesto a sostener la verdad incluso en medio de controversias globales. La posibilidad de un papa africano, algo sin precedentes en la historia de la Iglesia, parece hoy más cercana que nunca. A medida que el eje de influencia católica se desplaza hacia el sur, muchos ven en Ambongo no solo a un custodio de la fe, sino también a un reflejo del futuro eclesial. No obstante, su oposición marcada a ciertas reformas progresistas podría provocar tensiones profundas entre los cardenales electores. ¿Está el mundo preparado para ver al sucesor de Pedro representado en un león venido de África? Solo el tiempo lo dirá. Número 8. El cardenal Raymond Burke, el tradicionalista inquebrantable. En el 8º lugar se encuentra quizá la figura más controvertida de esta lista, el cardenal Raymond Burke, un prelado estadounidense de 76 años, originario de Wisconsin. Es conocido por su porte solemne y su firme adhesión a las costumbres tradicionales del catolicismo. A lo largo de los años, Burke se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a las nuevas interpretaciones de la doctrina eclesial. Ha criticado abiertamente varias de las propuestas impulsadas por el Papa Francisco, desde su defensa ferviente de la misa en latín hasta sus cuestionamientos a los fundamentos teológicos de ciertos cambios pastorales. No ha dudado en manifestar su desacuerdo. Sus seguidores lo consideran un defensor valiente de las verdades eternas, un soldado espiritual vestido de púrpura. Sus detractores, en cambio, lo ven como un exponente de una rigidez que la Iglesia intenta superar. La idea de un papa estadounidense aún no ha sido explorada por la Iglesia. Si Burke llegara al papado, no solo implicaría un cambio de nacionalidad, sino también una transformación profunda en el tono y el estilo de liderazgo. Sin embargo, muchos opinan que su visión clara y firme sobre la identidad católica podría resonar con los cardenales que se sienten cansados ante la falta de claridad doctrinal. ¿Será que este tradicionalista dé el paso desde la periferia hacia el centro para guiar a los fieles? Número 7. El cardenal Peter Erdo, el estratega silencioso. Ocupando la 7ª posición está el cardenal Peter Erdo, arzobispo de Esztergom, Budapest, de 72 años.
reservado y de intelecto profundo, Erdo ha mantenido un perfil internacional discreto, aunque su influencia en el ámbito teológico europeo es destacada. Con formación en derecho civil y canónico, representa un modelo de liderazgo eclesial basado en la estructura, la tradición y el rigor intelectual. Aunque rara vez busca protagonismo, cuando habla públicamente, lo hace para reafirmar los principios fundamentales de la Iglesia sobre temas como el matrimonio, la inmigración y la doctrina. Ha manifestado su inquietud de que la Iglesia pueda estar inclinándose demasiado hacia la compasión en detrimento de la claridad doctrinal. Él concibe la Iglesia más como un bastión sólido que como un hospital de campaña. Su tono mesurado podría atraer a los cardenales que anhelan estabilidad en medio de los cambios actuales. La posibilidad de un papa húngaro puede parecer remota, pero la prudencia de Erdo y su capacidad para reunir a los sectores más conservadores podrían convertirlo en una elección inesperada. A veces, no es el que más alza la voz quien gana el favor, sino aquel que ofrece mayor solidez. ¿Logrará este estratega disciplinado atraer el apoyo de los electores o permanecerá como una figura esencial pero alejada del centro de atención? Número 6. El cardenal Mario Grech, el reformador con visión de futuro. Con 67 años, este líder eclesial de Malta, pese a provenir de una de las naciones más pequeñas de Europa, ha tenido un impacto notable en la Iglesia Universal. Actualmente ocupa el cargo de secretario general del Sínodo de los Obispos, colocándolo al frente de uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por el Papa Francisco, el Sínodo Mundial sobre la Sinodalidad. Esta iniciativa, que promueve el diálogo abierto entre obispos, clérigos y laicos, busca repensar el modo en que la Iglesia ejerce su liderazgo y se relaciona con sus fieles. Se trata de un esfuerzo audaz que apunta a una Iglesia más cercana, más acogedora y compasiva. El cardenal Grech ha guiado este proceso con serenidad y una firme confianza en la dirección del Espíritu Santo. Sus simpatizantes lo consideran un puente entre culturas, un hombre capaz de unir voces de distintos rincones del mundo. Su anhelo es el de una Iglesia que escuche más de lo que habla, que camine al lado del pueblo en lugar de imponer desde lo alto. No obstante, esta visión también genera inquietudes. Su postura progresista ha despertado recelos entre quienes temen que se sacrifiquen los principios doctrinales en nombre de una inclusión más amplia. Imagínese, entonces, a un papa maltés, proveniente de una isla humilde, asumiendo la guía de la institución religiosa más grande del mundo. ¿Será suficiente la fortaleza serena del cardenal Grech para liderar la Iglesia en medio de los desafíos de la Reforma? ¿O sus ideas terminarán acentuando las divisiones entre los creyentes? Estas son las preguntas que ahora enfrentan los cardenales, al considerar si el modelo sinodal será la brújula para el futuro de la Iglesia. Y número 5, el cardenal Matteo Zuppi, el pacificador en el centro de todas las miradas. En la quinta posición se encuentra el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia de 69 años, conocido cariñosamente por muchos como el pacificador. Su trayectoria se ha inclinado más hacia la diplomacia que hacia la doctrina estricta. Ha sido figura clave en procesos de paz en países desgarrados por la violencia y desde hace años encarna la visión de la Iglesia que impulsa el Papa Francisco. Una Iglesia arraigada en la misericordia, la humildad y el encuentro. Es un defensor incansable de una comunidad eclesial que extiende su mano a los olvidados, que se preocupa por los pobres y que refleja el corazón compasivo de Cristo en medio de un mundo herido. Su manera de liderar es pastoral, serena y acogedora.
escucha antes de hablar, abraza antes de juzgar. Para muchos, representa el modelo de lo que el próximo Papa podría, y para algunos debería, ser: accesible, humano, comprometido profundamente con la reconciliación. Ahora, imagine esta escena: el cardenal Zuppi, asomado al balcón de la Basílica de San Pedro, pronunciando un mensaje de esperanza ante una humanidad fracturada. Su elección simbolizaría una iglesia que avanza aún más hacia su misión de consolar y sanar. Sin embargo, no todos lo verían con buenos ojos. Hay quienes temen que su ternura carezca de la firmeza necesaria para enfrentar las amenazas actuales contra la fe y la unidad. ¿Podría un líder tan conciliador actuar con decisión y claridad cuando haya que tomar decisiones difíciles? ¿Su estilo afable soportaría el peso inmenso del pontificado? Esa es la interrogante que se presenta al cónclave. ¿Necesita la Iglesia ahora un pastor que cure o un timonel capaz de resistir la tormenta? Número 4. El cardenal Robert Sarah, el guardián firme de la tradición sagrada. En la cuarta posición se sitúa un hombre cuya vida refleja convicción profunda y fortaleza espiritual. El cardenal Robert Sarah, de 78 años y originario de Guinea, reconocido mundialmente por su fidelidad inquebrantable a la tradición más sagrada de la Iglesia. Criado en una aldea africana sin electricidad ni comodidades modernas, su camino hasta el Vaticano no solo ha sido largo en distancia, sino también profundamente marcado por la fe y la perseverancia. Desde su juventud, Sarah ha mostrado una reverencia honda por lo sagrado, manteniéndose firme en su defensa de lo que considera el núcleo auténtico de la identidad católica. Es respetado por su carácter contemplativo y su aguda lucidez. Sus libros más leídos, centrados en el silencio, la interioridad y la fidelidad a las verdades eternas de Dios, han conmovido a miles de personas en todo el mundo. En un tiempo saturado de estímulos constantes, su llamado al recogimiento y la quietud resuena con fuerza, especialmente entre quienes buscan arraigo espiritual. Su visión de la Iglesia se apoya en cimientos perdurables. Firme defensor de la misa en latín y de las prácticas litúrgicas tradicionales, aboga con claridad por la rectitud moral. No ha dudado en señalar con preocupación las concesiones que, a su juicio, la Iglesia ha hecho al mundo secular en temas como la familia, la sexualidad y la doctrina. En 2019, advirtió con contundencia que la sociedad occidental se dirigía hacia una decadencia espiritual y llamó a la Iglesia a no seguir ese mismo camino. Imagine ahora un papa africano, no modelado según los tiempos de reforma, sino como un guardián celoso de lo sagrado. De ser elegido, el cardenal Sarah probablemente restauraría antiguos ritos, reafirmaría las enseñanzas de la Iglesia sin concesiones y animaría a los fieles a una vida de oración, reverencia y sacrificio. Para muchos, es una voz profética en tiempos inciertos. Pero también hay quienes ven en su visión una ruptura con el enfoque más abierto y pastoral que ha ganado terreno en años recientes. El dilema que enfrenta el colegio cardenalicio es evidente. ¿Elegir al cardenal Sarah supondría anclar con firmeza a la Iglesia en su herencia o conllevaría el riesgo de alejar a quienes buscan una renovación basada en el diálogo y la acogida? Aunque se acerca a los 80 años y su salud requiere consideración, su nombre resuena con fuerza en los pasillos vaticanos. Algunos señalan su edad como una desventaja para un cargo que exige energía, viajes constantes y gran resistencia. Pero sus defensores miran más allá de lo físico. Ven en él una profundidad espiritual forjada en la prueba y en la entrega, una sabiduría poco común que trasciende las medidas del mundo. Para sus seguidores, el cardenal Sarah
no es simplemente un candidato. Es una presencia profética, una llama firme en medio de la oscuridad. Algunos lo comparan con un Moisés contemporáneo o con un anciano sabio elegido, no por sus credenciales, sino por su poder espiritual. Imaginan un cónclave conmovido por su nombre. Sara, alzándose voto tras voto, como una tormenta repentina que disipa la confusión y llama a la iglesia a reencontrarse con su raíz sagrada. Un obispo africano dijo una vez de él: es nuestro Agustín, brillante, valiente y anclado en la verdad. Esa comparación no es menor. Como San Agustín, Sara une profundidad intelectual con principios firmes, pero es justamente esa fuerza de carácter lo que puede representar un reto. En una iglesia que se orienta cada vez más hacia la flexibilidad y la inclusión, ¿será acogido un líder que se niega a transigir o será pasado por alto? Esa es la pregunta central del próximo cónclave papal. Número 3. El cardenal Luis Antonio Tagle, el corazón de Asia. En el tercer lugar, encontramos al cardenal Luis Antonio Tagle, una figura que ha dejado una huella profunda no solo en su tierra natal, Filipinas, sino en toda la comunidad católica internacional. A sus 66 años, encarna una forma renovada y llena de ternura de entender el liderazgo eclesial. Vital, cercano, con una sensibilidad especial y dispuesto a guiar con autenticidad y compasión. A menudo se le llama el Francisco asiático, ya que su calidez humana, su cercanía y su apertura teológica evocan el legado del Papa Francisco. Criado en Manila en un entorno sencillo, siempre ha permanecido conectado con la vida cotidiana de la gente común. Es conocido por recorrer en bicicleta las transitadas calles de la ciudad para llegar hasta los barrios más humildes, no por protocolo, sino por un sincero sentimiento de fraternidad. Teólogo muy respetado, une una profunda capacidad intelectual con una autenticidad que conmueve. Sus homilías no solo impactan por su contenido, sino también por la emoción que despiertan, a menudo llevando tanto a él como a sus oyentes hasta las lágrimas. Su habilidad para llegar al corazón de personas de todos los contextos es una de las marcas más distintivas de su servicio pastoral. Actualmente se desempeña como prefecto del Dicasterio para la Evangelización, liderando con entusiasmo la misión de la Iglesia de anunciar el Evangelio en todos los rincones del mundo. Su voz transmite el gozo de la buena nueva, su presencia refleja la compasión de Cristo y su visión es la de una iglesia que acoge en lugar de excluir. Ha abogado por una pastoral más inclusiva, especialmente hacia aquellos que se sienten marginados u olvidados, afirmando con sencillez: el amor de Dios no excluye a nadie. Para muchos, estas palabras capturan la esencia del mensaje cristiano. Sin embargo, para algunos generan inquietud, temiendo que la emoción pueda desplazar la claridad doctrinal. Imaginemos la escena: las campanas de San Pedro repicando, una multitud expectante congregada en la plaza y saliendo al balcón, un papa asiático, el primero de la historia. Con lágrimas en el rostro y una voz llena de esperanza, se dirige a una iglesia sedienta de renovación. Sería un giro no solo geográfico, sino profundamente simbólico. El corazón espiritual del catolicismo extendiéndose más allá de Europa, hacia nuevas tierras donde la fe crece con fuerza. No obstante, la apertura de Tagle no está exenta de desafíos. Algunos temen que su empatía sea interpretada como debilidad, que su ternura no logre resistir las duras exigencias del liderazgo vaticano. La curia, con sus múltiples complejidades y cargas políticas, no es un terreno fácil de transitar. Un cardenal comentó en cierta ocasión: él
es el futuro, si logra sobrevivir al presente. Si el cardenal Tagle logrará ascender plenamente o si será frenado por la estructura institucional, sigue siendo una de las preguntas más cautivadoras que rodean al próximo cónclave. Número 2 es el cardenal Pietro Parolin, el diplomático más destacado del Vaticano y un pilar de estabilidad en épocas agitadas. Aunque su nombre no despierte el entusiasmo del gran público, dentro de los muros de la Santa Sede goza del más alto respeto. A sus 70 años, Parolin ocupa el cargo de secretario de Estado y es visto como el navegante político más experimentado de la Iglesia. Durante años, ha acompañado la visión internacional del Papa Francisco, ofreciendo no solo experiencia, sino también una guía serena en medio de las tensiones globales. Si la Iglesia fuera un barco enfrentando tormentas, Parolin sería quien, con calma, traza el rumbo con el mapa en la mano. Conocido por muchos como el gran conocedor de los pasillos vaticanos, se distingue por su carácter reservado, su prudencia en la toma de decisiones y una firmeza silenciosa. A lo largo de décadas, ha sido parte del cuerpo diplomático del Vaticano, tejiendo relaciones con aliados y también con interlocutores difíciles. Tuvo un rol crucial en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y en la negociación del controvertido acuerdo con China, que intentó mantener el diálogo religioso en un entorno político poco favorable. Quienes lo apoyan lo ven como el único con la experiencia necesaria para manejar los complejos asuntos internacionales de la Iglesia. En tiempos en que el Vaticano se encuentra bajo el escrutinio constante de gobiernos, organismos internacionales y medios de comunicación, él representa la estabilidad, la previsibilidad y un juicio político refinado. Aunque rara vez busca el protagonismo, su influencia se percibe en cada decisión diplomática de peso. Un posible pontificado bajo su liderazgo no se caracterizaría por reformas radicales ni discursos encendidos. Sería más bien una administración estratégica, un equilibrio cuidadoso y la continuidad del papel de la Iglesia en el escenario global. Su elección indicaría que los cardenales desean mantener el rumbo actual del Vaticano, firme en lo espiritual y prudente en lo político. Sin embargo, estas mismas virtudes despiertan inquietudes. Su estilo callado y su enfoque administrativo podrían no encender el fervor de los fieles como lo haría una figura más carismática. Para algunos, se parece más a un estratega que a un pastor, más a una mano segura que a una voz profética. Y ante ello, los cardenales tendrán que preguntarse, ¿será él quien revitalice el futuro de la Iglesia o simplemente un guardián de su presente? Estas dudas estarán muy presentes al momento de votar. No solo se tratará de evaluar credenciales, sino de discernir sobre el coraje, la profundidad espiritual y el rumbo que necesita la Iglesia. Imaginen a un líder que no busca ser el centro de atención, que prefiere hablar con mesura en lugar de alzar la voz, que mantiene el temple en la tormenta. Ese es el cardenal Pietro Parolin, segundo en la lista, pero figura clave en este proceso. En un mundo sediento de gestos ruidosos y cambios bruscos, él propone otra forma de liderazgo, serena, firme y arraigada en la tradición. Nacido en el norte de Italia, creció en el corazón de la vida católica y ascendió por méritos diplomáticos, inteligencia y una notable capacidad para mantener el rumbo de la misión de la Iglesia aún en medio de la incertidumbre. Si la Iglesia fuera un reino en crisis, Parolin sería el consejero discreto que orienta con sabiduría más que con espada. Uno de los episodios más debatidos de su carrera tuvo lugar en 2018, cuando participó en el Acuerdo del Vaticano con China. Algunos
lo aplaudieron como una acción pragmática que garantizaba la presencia católica en un entorno cerrado. Otros lo criticaron por ser ambiguo y demasiado complaciente con el régimen chino. Circularon comentarios sobre un acercamiento excesivo a Pekín. Pero Parolin, fiel a su vocación serena, se mantuvo firme, sin aspavientos, enfocado y convencido. Él ha presentado esta decisión como parte de una estrategia a largo plazo para proteger a las comunidades católicas en regiones donde la fe pública está restringida. Su nombre hoy se menciona en los pasillos del cónclave, no con grandes titulares, sino en conversaciones cuidadosas. Como dijo un conocedor del Vaticano, es el candidato del consenso, aceptable para todas las sensibilidades. No es tan reformista como para inquietar a los sectores conservadores, ni tan rígido como para frenar los cambios necesarios. El cardenal Parolin avanza con cautela, sosteniendo en equilibrio la reforma y la tradición, como un funambulista bajo el cielo eterno de Roma. Pero, ¿será eso suficiente? Algunos opinan que, pese a su talento político y conocimiento profundo de la institución, le falta el carisma necesario para encender el alma universal de la Iglesia. Tienen miedo de que sea más un gestor hábil que un profeta con urgencia espiritual. ¿Optarán los cardenales por su liderazgo estable? ¿O será este un momento en que se imponga una voz más audaz, más inspiradora? Número 1. El cardenal Christoph Schönborn, el pastor filósofo. En lo más alto de la lista se encuentra el cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, quien a sus 80 años es ampliamente respetado en los círculos teológicos y de liderazgo eclesial, aunque no suele acaparar titulares. Si la Iglesia busca un papa que combine la profundidad intelectual con una sensibilidad pastoral genuina, alguien capaz de unir el pensamiento riguroso con el cuidado compasivo, Schönborn podría ser ese hombre. Proveniente de una familia noble austríaca, eligió dejar atrás los privilegios para abrazar una vida de estudio, contemplación y entrega sencilla. Se unió a la orden de los dominicos, fue ordenado sacerdote y pronto destacó como uno de los teólogos más influyentes de la Iglesia. Su trayectoria académica es impresionante. Tuvo un papel fundamental en la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica durante el pontificado de Juan Pablo II. Fue discípulo de Joseph Ratzinger, quien más tarde sería el Papa Benedicto XVI, y se convirtió en uno de sus colaboradores intelectuales más cercanos. No obstante, su relevancia no se limita al ámbito de las ideas. Su vida pastoral ha estado marcada por una profunda autenticidad. No se ha limitado a proclamar la verdad. Ha procurado vivirla con coherencia. Ha abogado por una iglesia más acogedora, especialmente con las personas en situaciones matrimoniales irregulares y con comunidades a menudo olvidadas. Al mismo tiempo, ha mantenido con firmeza las enseñanzas fundamentales de la Iglesia sin ceder en los principios esenciales. Esta combinación poco común le ha valido el respeto tanto de quienes apoyan las reformas del Papa Francisco como de los fieles a la tradición, que valoran el legado de Benedicto XVI. En una iglesia frecuentemente tensionada entre las demandas culturales del presente y la fidelidad a su doctrina milenaria, Schönborn representa una figura de equilibrio. Imagínese un papa que habla con la sabiduría de un pensador, pero que consuela con la cercanía de un párroco. Un líder que no responde con frases hechas, sino con discernimiento. Un pastor para los que sufren, un faro para quienes buscan la verdad. Sin embargo, Schönborn tiene 80 años, una edad en la que muchos cardenales se retiran del servicio activo en lugar de asumir la inmensa carga del papado. Su salud también ha enfrentado desafíos. De ser elegido,
Probablemente sería un pontificado de transición, breve, pero capaz de aportar estabilidad en una etapa crucial, preparando el camino para un futuro sucesor. Y esos años intermedios podrían ser decisivos. En un mundo sacudido por la incertidumbre, la polarización y la sed espiritual, el cardenal Christoph Schönborn podría encarnar justamente la voz que la Iglesia necesita. Una voz que no se deja arrastrar por extremos ni por reacciones impulsivas. Una voz firme, enraizada y colmada de gracia. Imagina la escena. Una humareda blanca asciende sobre el Vaticano, el murmullo expectante de la multitud se suspende, y entonces, desde detrás de las imponentes puertas de la Capilla Sixtina, no aparece un hombre sediento de poder, sino alguien entregado a la paz. Con una mirada serena y una sonrisa apacible, saluda a los fieles, no con discursos grandilocuentes, sino con una dignidad callada que dice mucho más que las palabras. Para muchos que observan, no parece un político ni un gobernante, sino una figura paternal, un guía, alguien que lleva en sí las cicatrices profundas y la fortaleza sagrada de la Iglesia. Escogerá el cónclave a este erudito experimentado, un puente entre la larga historia de la Iglesia y su incierto porvenir. ¿O se inclinará por una voz más joven, más enérgica, que prometa reformas? La decisión está cerca. Aunque el cardenal Christoph Schönborn, a sus 80 años, ya no puede votar según las normas canónicas, su nombre aún resuena en los relucientes pasillos del Vaticano. Esa misma regla ya ha cerrado el camino a otros antes que él. Pero Schönborn no se desvanece fácilmente. Su voz sigue teniendo peso, sus pensamientos continúan moldeando los diálogos, y su legado permanece, como una niebla suave que no termina de disiparse. Puede que no tenga voto, pero su presencia es tangible, en las conversaciones, en los recuerdos, en las esperanzas silenciosas. Hombre de profundos contrastes, Schönborn ha defendido con firmeza las enseñanzas perennes de la Iglesia, al mismo tiempo que ha mostrado apertura al reconocimiento legal de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Una postura que ha desafiado y al mismo tiempo elevado a muchos. Algunos lo ven como una contradicción, otros como el corazón de un verdadero pastor, alguien que sabe caminar la delgada línea entre la verdad inquebrantable y la misericordia compasiva, sin traicionar ninguna de las dos. En muchos sentidos, es como un equilibrista vestido de rojo. Un paso en falso puede ofender la tradición, una corrección excesiva puede apagar la ternura. Sin embargo, ha recorrido ese sendero con equilibrio y elegancia, ganándose el respeto a lo largo del espectro teológico. Su posible elección, en realidad, va más allá del resultado. Es el reflejo de una iglesia que honra sus cimientos, pero siente el llamado del mañana incierto. Se encuentra en una encrucijada entre la historia y el cambio, entre la doctrina y el diálogo, entre el misterio sagrado y la necesidad de comprensión. Su cuerpo puede mostrarse frágil, pero su espíritu permanece firme, fortalecido por décadas de estudio, enriquecido por toda una vida al servicio de los demás y sensible a la delicada guía de la gracia divina. Imagina por un instante que se abren nuevamente las cortinas sobre la plaza de San Pedro, el cielo encapotado, la multitud contenida, y entonces una figura anciana da un paso al frente. No es audaz, no es estridente, pero sí cercana, confiable, constante. Schönborn levanta la mano para bendecir, no con espectáculo, sino con quietud. La plaza guarda silencio. Y en ese silencio, quizá el mundo no vea solo a un nuevo papa, sino a un anciano sabio elegido no para reinventar, sino para recordar a la Iglesia quién es.
Uno de sus compañeros cardenales dijo de él, casi como un comentario casual: «Es nuestro último hombre del Renacimiento». Fue tanto un elogio como una melancolía contenida. Líderes como él, aquellos que saben unir la razón con la imaginación, la autoridad con la humildad, la sabiduría con la calidez, son escasos. Más raros aún son los que lo han logrado sin divisiones, sin escándalos y con un poder duradero para conmover generaciones. Ya sea que Schönborn vista o no la sotana blanca, su influencia se hará sentir en el cónclave, no necesariamente como el próximo pontífice, sino como la medida con la cual se compararán discretamente los demás. Su nombre puede que no figure en las papeletas, pero será susurrado con confianza. Y en un mundo que anhela un liderazgo que escuche más de lo que hable, su susurro podría resonar más que cualquier voz alzada. Mientras los nombres conocidos se deslizan hacia un silencio respetuoso y las candidaturas más firmes se comentan tras puertas cerradas, el mundo fija su mirada en el momento que se avecina. Un momento anclado en siglos de costumbre, envuelto en misterio y cargado con el peso de 2 milenios de fe. El cónclave. Para quien no lo ha vivido, puede parecer simplemente una reunión de ancianos de rojo tras puertas ornamentadas, pero para quienes comprenden su verdadero significado, es mucho más. No es una elección sin más, es una rendición espiritual, una pausa sagrada en el curso de la historia, donde el latido de la Iglesia Católica resuena en oraciones susurradas y en las esperanzas contenidas de los creyentes del mundo entero. Si todos cumplen los requisitos, 120 cardenales electores entrarán en la Capilla Sixtina. Algunos lo harán con convicciones claras, otros lucharán con sus propios dilemas, entre la lealtad, la prudencia y el suave impulso del Espíritu Santo. Lo que les espera no puede resolverse con lógica ni maniobras políticas. No están eligiendo a un ejecutivo ni nombrando una figura simbólica. Se les convoca a discernir la voluntad de Dios sobre quién será el pastor espiritual de más de 1.000 millones de almas. Mientras afuera el mundo puede reducir este momento a líneas ideológicas o bloques de poder, dentro de esos muros consagrados ocurre algo completamente distinto. Un silencio reverente, un peso sagrado, una responsabilidad solemne. Bajo el fresco del juicio final de Miguel Ángel, cada cardenal prestará un juramento de confidencialidad. No habrá teléfonos móviles, no habrá mensajes externos. Solo quedarán la oración, la contemplación y la emisión de votos. Y después, el humo. Negro si no se ha alcanzado una decisión. Blanco si se ha elegido a un nuevo papa. Esa señal sencilla volverá a elevarse sobre los tejados de Roma, como lo ha hecho por siglos, atrayendo miradas desde todos los rincones del mundo hacia la chimenea de la Basílica de San Pedro. Miradas llenas de esperanza y corazones contenidos en un suspiro. Pero más allá del simbolismo, permanece una pregunta que atraviesa el alma de la Iglesia en cada época. ¿Qué tipo de papa se necesita hoy? Vivimos en un mundo dividido por conflictos, no solo entre naciones, sino también dentro de los hogares, las comunidades y la misma Iglesia. Algunos anhelan un retorno a la doctrina firme, a la claridad moral y a una liturgia ordenada. Otros claman por una Iglesia que escuche, que acompañe a los que sufren, que alcance los rincones donde muchos se sienten olvidados. No existe una elección impecable, ninguna figura perfecta, solo hombres que llevan heridas y sabiduría, limitaciones y gracia. Y en ese contraste se esconde el alma viva de la Iglesia, antigua y presente, herida y luminosa, rota pero siempre en pie. Esta es la Iglesia que ha resistido a tiranos y divisiones, a revoluciones y renovaciones.
La iglesia donde santos y pecadores han compartido bancos, la que ha dado sepultura a papas y ha elevado a santos. Es esta iglesia, santa y humana, la que ahora se dispone a escribir un nuevo capítulo. Escogerán los cardenales a un pastor o a un profeta, a un hombre de reforma o de restauración, a una figura de gestos simbólicos o a una voz firme en la doctrina. Quizá la pregunta más profunda sea, ¿tendrán oídos para oír? Porque en el corazón del cónclave no se trata de trazar estrategias, sino de permanecer en silencio. No un silencio político, sino un silencio sagrado. En ese recogimiento, la ambición se disuelve y comienza el verdadero discernimiento. Algunos dicen que el cónclave es un escenario político perfumado con incienso y cantos solemnes. Otros lo llaman un milagro, un encuentro de seres frágiles que, de algún modo, se convierte en canal de la guía divina. Tal vez la verdad habite en el espacio intermedio. Es una reunión marcada tanto por los límites humanos como por la gracia celestial. Es un diálogo bañado en oración, pero sobre todo es un acto de fe. El próximo papa, sea quien sea, heredará una iglesia suspendida entre lo antiguo y lo naciente. Estará bajo la mirada de un mundo más dispuesto a criticar que a comprender. Sus palabras serán examinadas, sus acciones analizadas. Enfrentará tensiones internas en la iglesia, entre quienes anhelan cambios y quienes se aferran a la tradición. Se le pedirá que afronte el escándalo con verdad, la migración con compasión, el mundo secular con valentía y las nuevas generaciones con relevancia. Pero más allá de las cámaras y los titulares, su llamado seguirá siendo el mismo que el de Pedro. Apacienta mis ovejas. No entretenerlas, no complacerlas, sino guiar, fortalecer y proteger. Es un camino solitario. Pocos comprenden su carga, menos aún están dispuestos a llevarla. Y así, mientras el mundo especula y los debates se agitan, el verdadero camino dará inicio, en silencio, en lo profundo de los corazones. A lo largo de las naciones y de las generaciones, las oraciones se elevan en silencio, llevadas por las manos temblorosas de los ancianos que aprietan su rosario, por las lágrimas discretas de madres, viudas, presos y sacerdotes. Es en esos instantes sagrados donde el Espíritu Santo se mueve con suavidad. La Iglesia no se edifica sobre estrategias ni conveniencias humanas. Su fundamento permanece en aquella confesión de fe que Pedro proclamó con valentía. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración es la roca firme sobre la cual todo lo demás descansa. Muy pronto, un nuevo hombre será llamado a ocupar ese lugar, no como símbolo de poder, sino como servidor humilde, vestido de blanco. Su guía no será la imposición, sino el amor. No buscará honores para sí mismo, sino que dará toda gloria al único digno de alabanza. Mientras las campanas suenen en las calles de Roma y los cardenales se reúnan bajo las bóvedas majestuosas, también nosotros somos invitados a orar, no por poder, sino por discernimiento, no por victoria, sino por verdad. Oremos por un papa que no responda a expectativas humanas, sino a un auténtico llamado de Dios, que lleve el coraje de Pedro, la ternura de Francisco, la sabiduría de Benedicto y, sobre todo, la humildad del mismo Cristo. El mundo aguarda, la Iglesia suspira, el Espíritu se agita, y del silencio surgirá un nombre. Hablar del próximo Papa no es solo hablar de una figura eclesiástica, es reflexionar sobre el alma de una familia global que anhela orientación y sentido. El elegido no heredará simplemente un título, sino que asumirá una misión sagrada, llevando consigo las oraciones, los temores
y las esperanzas de más de 1.000 millones de fieles en todos los rincones del planeta. No se trata de un relevo común en el liderazgo, es una transición santa. Y quien sea escogido no solo debe ser capaz, sino también estar verdaderamente llamado. El peso de este encargo no se mide en ornamentos ni en riquezas, sino en esa carga silenciosa y profunda que solo quien la lleva puede sentir. Asomarse al balcón de la Basílica de San Pedro y pronunciar Habemus Papam es abrazar no solo la historia de la Iglesia, sino también su porvenir, frágil y siempre cambiante. ¿Quién será él? Tal vez un hombre joven, elegido por su capacidad de revitalizar la misión de la Iglesia, de acercarse a las nuevas generaciones y de devolver vigor a una fe vivida con autenticidad. Un papa más joven podría transformar el enfoque de la Iglesia, de la discusión a la relación, invitando no solo a seguir doctrinas, sino a encontrarse personalmente con Cristo. O quizá será un hombre mayor, con la madurez para ofrecer sabiduría, serenidad y firmeza en tiempos inestables. En él, la Iglesia hallaría una brújula clara y un acompañante fiel entre generaciones. Su experiencia no frenaría el cambio, sino que lo integraría respetando aquello que ha sostenido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Puede provenir de Europa, con su legado católico tan arraigado en el arte, el pensamiento y la tradición eclesial. Un papa europeo aportaría profundidad intelectual y conocimiento de las estructuras institucionales, o podría venir del sur global, África, América Latina o Asia, lugares donde la Iglesia florece con fuerza y vitalidad. Un papa de estas regiones encarnaría el corazón palpitante del catolicismo actual. Tal vez sea un intelectual, como Benedicto XVI, formado en la contemplación y el estudio teológico. O quizás un pastor, como Juan XXIII, elegido por su compasión, su cercanía con los pobres y su deseo de caminar al lado del pueblo. Pero por encima de todo, debe ser un hombre de oración. Ningún carisma, habilidad diplomática o visión institucional puede reemplazar el requisito esencial, una vida en comunión con Dios. La Iglesia no necesita una celebridad, no necesita un administrador, necesita un hombre que sepa arrodillarse. En un mundo dividido, el próximo Papa deberá ser un constructor de puentes, no un símbolo de concesión, sino un artesano de la reconciliación. Alguien que sostenga la verdad con firmeza, pero sin dureza, y que extienda la misericordia sin ambigüedades. Deberá mirar con firmeza las heridas del abuso y enfrentarlas con justicia y valentía inquebrantables. Será llamado a hablar al corazón de los católicos fieles que se sienten desorientados en un mundo que cambia con rapidez. Tendrá que hallar un camino para llegar a los jóvenes, muchos de los cuales están sumidos en la tecnología, pero alejados de una vida espiritual profunda. Se le pedirá que vuelva a presentar a Jesucristo en una cultura que ha olvidado cómo buscarlo. Y no será una misión sencilla. Hoy, la Iglesia se enfrenta a presiones tanto internas como externas. Internamente, persisten tensiones entre quienes temen los cambios y quienes los consideran necesarios. Externamente, la Iglesia afronta una marea de secularismo, escepticismo social, críticas constantes de los medios y malentendidos frecuentes sobre su papel. El próximo Papa deberá moverse entre expectativas contradictorias, algunas nobles, otras poco realistas. Pero en medio de todo, deberá permanecer firme. Caminará en el espíritu de Pedro, el apóstol que se atrevió a pisar el agua y comenzó a hundirse cuando apartó la mirada de Cristo. Como Pedro, el nuevo Papa tendrá que avanzar con una fe inquebrantable, manteniendo los ojos fijos no en los aplausos ni en la aprobación popular,
sino únicamente en Jesús. El liderazgo también será esencial en su papel. Cada papa deja una huella distinta. Juan Pablo II conectó con el mundo a través de su energía y sus viajes. Benedicto ofreció profundidad teológica y autoridad serena. Francisco ha acercado la Iglesia a la calle, abrazando la humildad y acompañando a los pobres. El próximo Papa traerá consigo su propio carácter, como debe ser. Estos tiempos exigen una voz renovada, una voz capaz de responder a las heridas de hoy, ya sea por medio del diálogo, la reforma o la renovación espiritual. Aunque serán los cardenales quienes emitan sus votos, guiados con devoción por la tradición, el Espíritu Santo no se ve limitado por edad, nacionalidad ni intereses humanos. La historia ha demostrado que el elegido suele ser una sorpresa. Recordemos a Karol Wojtyła, el cardenal polaco casi desconocido que se convirtió en San Juan Pablo II, o a Joseph Ratzinger, que anhelaba un retiro tranquilo y terminó como Benedicto XVI, o a Jorge Mario Bergoglio, que tomó el nombre de Francisco y transformó el rostro del papado para una nueva generación. Tal vez el hombre que llevará ahora ese manto ya esté orando en una pequeña capilla, caminando entre los olvidados o viviendo su día a día, sin saber que pronto podría ser llamado a guiar a la institución más antigua del mundo. Sea su pontificado breve o extenso, sea recordado por sus reformas audaces o por su guía prudente, su misión será siempre la misma: recordar a la Iglesia quién es y reflejar a Cristo no solo con palabras, sino también con actos. Los papas más grandes siempre lo comprendieron. Fueron, ante todo, siervos. Siervos del Evangelio, siervos de la unidad, siervos de las almas. Pronto se elevará el humo blanco, repicarán las campanas, se pronunciará un nombre y comenzará un nuevo capítulo. Las puertas de la Capilla Sixtina se cerrarán. Afuera, el mundo contendrá el aliento bajo las estatuas y las columnatas majestuosas de la Plaza de San Pedro, bajo el cielo inmenso de Roma. Los periodistas especularán, los peregrinos orarán, algunos pronunciarán nombres en voz alta, otros esperarán en silencio, con esperanza. En el interior, los cardenales orarán en recogimiento, depositando sus votos con manos temblorosas, conscientes de que ese momento trasciende sus propias vidas. Mientras el mundo guarda silencio expectante, el ritmo eterno de la Iglesia prosigue. El humo negro subirá una y otra vez, marcando la espera. Pero entonces, en el momento señalado, el humo blanco aparecerá, elevándose suavemente como señal serena, pero inconfundible. La decisión estará tomada. Un nuevo papa habrá sido elegido. Sonarán las campanas. La multitud se congregará. Todas las miradas se dirigirán al balcón. Las cortinas se cerrarán y luego se abrirán lentamente. El silencio se impondrá y él aparecerá, no como una celebridad ni como un jefe de Estado, sino como un servidor. Un hombre vestido de blanco, portador de siglos de tradición y de las oraciones silenciosas de millones. Su vida cambiará para siempre. Hablará por primera vez, tal vez sonriendo, tal vez con lágrimas, tal vez conmovido, pero siempre con la solemne conciencia de que ahora camina en los pasos de Pedro. Pedro, el que dudó y fue perdonado. Pedro, el que tuvo miedo y luego se mantuvo firme. Y sea cual sea su procedencia, de Roma o de Río, de Manila o de Kinshasa, de Buenos Aires o de Budapest, su voz se convertirá en la voz de la Iglesia Universal. Para algunos será esperanza, para otros incertidumbre, pero para todos simbolizará la continuidad. Una vez más, la Iglesia acude a las raíces profundas de su tradición sagrada.
eligiendo a un nuevo pastor no para imponer su poder, sino para guiar con compasión. Y antes de pronunciar palabra alguna, su primer gesto será una bendición. Porque si algo necesita el mundo en este momento, es ser bendecido. Bendición para los que sufren, para los agotados, los divididos, los que dudan, los que esperan y los que aún buscan. Una señal silenciosa de que a pesar del ruido y la confusión de la vida moderna, algo eterno permanece. Una fe que no se tambalea. Desde ese primer instante, el peso de la responsabilidad empezará a crecer. El nuevo Papa enfrentará desafíos tanto internos como externos. Será blanco de críticas, muchas veces incomprendido, y las expectativas que recaerán sobre él serán más de lo que cualquier ser humano podría soportar. Pero también será sostenido por la oración de los fieles, silenciosa, invisible, pero llena de fuerza. Y en la quietud de cada noche, cuando incline su cabeza en oración, recordará que su misión no es complacer al mundo, sino seguir a Cristo. Ser un reflejo visible de un pastor invisible. Un padre para los olvidados. Una luz para quienes han perdido el rumbo. Un pilar firme para una iglesia que ha resistido tormenta tras tormenta y aún sigue en pie. Porque esta es la verdad que sostiene todo. La iglesia permanece. A través de siglos de convulsiones, de etapas de renovación, de tiempos de persecución y de momentos de gloria, ha perseverado. No por hombres sin tacha, sino por un Salvador perfecto. Y continuará firme, no gracias a estrategias hábiles ni discursos elocuentes, sino por la solidez de la fe. El nuevo Papa no vendrá a salvar la Iglesia, no podrá sanar todas las heridas ni resolver todos los problemas. Pero si reza con sinceridad, escucha con humildad y ama con todo su corazón, la conducirá con fidelidad. No será recordado por sus decisiones ni por su popularidad, sino por haber permanecido firme en la verdad. Y un día, su pontificado también llegará a su fin. Será sepultado como tantos antes que él, un eslabón más en la cadena inquebrantable de la fe que atraviesa generaciones. Un capítulo más en una historia que ha sobrevivido a imperios y a sus propias noches oscuras. Y una vez más, repicarán las campanas y el mundo se detendrá, porque la iglesia continúa, no por quien la dirige, sino por aquel que la fundó, Cristo. Que se eleve entonces el humo blanco, que se anuncie un nombre y que comience una nueva etapa, y que el nuevo Papa, sea quien sea y de donde venga, sea un hombre de valor, de ternura y de fe profunda, que camine con humildad, guíe con valentía y ame con todo su ser. Porque al final, lo que define el legado de un Papa no es cuántos corearon su nombre, ni hasta dónde llegó su voz, es la huella de su cruz. Y ahora, mientras el mundo entero se une en oración y recogimiento, recordamos a Francisco con el alma agradecida y la mirada empañada por las lágrimas. Un pastor que caminó junto a los pobres, que habló con dulzura a los olvidados y que llevó sobre sí los pesos de la iglesia con un corazón lleno de misericordia. No buscó aplausos, sino que entregó su vida en servicio silencioso. Sus palabras no fueron solo homilías, fueron consuelo para los heridos, luz para los buscadores y aliento para los cansados. Aunque su voz se haya apagado, su compasión aún resuena en cada alma que tocó. Ha regresado a los brazos del Señor, al que sirvió con tanta fidelidad, dejando una herencia no escrita en oro, sino grabada en los corazones de millones. Su cruz fue pesada, pero la llevó con dignidad. Su camino ha llegado a su fin. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. Honremos su vida caminando con fe,
Suscríbete a nuestro canal para seguir conectado con historias de esperanza, oración y legado. Y, sobre todo, sigamos orando por la Iglesia, por el nuevo Papa y por el alma del Papa Francisco, que descanse en la paz que tantas veces predicó.